Hola a todos. Eh, bueno, mi nombre es Iriana Pulido. Para los que no me conocen, soy residente de primer año de la Universidad del Rosario y hoy les voy a hablar acerca de fisiología de la respiración y del olfato. Esperen un momento. En cuanto a lo que vamos a hablar el día de hoy, el contenido del índice, vamos a hablar principalmente de la respiración, vamos a hablar un poco de la inspiración, generalidades y el patrón de los flujos de aire que vamos a encontrar en la cavidad nasal. Vamos a hablar algo de la expiración y el rol que tiene la cavidad nasal en este. Vamos a hablar acerca del ciclo nasal y muy específicamente les voy a hablar acerca de un artículo reciente del año pasado, del 2021, que habla acerca del rol del ciclo nasal en cuanto al sistema inmunológico y en contra de la replicación viral a nivel de la cavidad nasal. Hablar acerca un poquito de cómo funciona el calentamiento del aire, el reflejo del estornudo como una respuesta inmunológica y la defensa inmunológica nasal. También les voy a hablar un poquito acerca de la histología, tanto de la cavidad nasal y cómo se genera la movilización ciliar. Y en cuanto a la fisiología del olfato, principalmente hablarles del neuroepitelio olfatorio, los receptores olfatorios, y hablarles un poquito acerca de qué consistió el Nobel de Medicina del 2004, que hablaba acerca de los descubrimientos de los receptores de los olores y la organización de esos en el sistema olfatorio. Entonces, en cuanto a la inspiración, principalmente tener en cuenta que en la cavidad nasal va a ser el lugar donde vamos a tener mayor resistencia de toda la vía respiratoria, más o menos entre un 30 a un 50%, y el 70% de este principalmente va a estar mediado por la válvula nasal y los cornetes nasales, en una proporción de 70 a 30%. Y la cavidad nasal nos va a garantizar tres funciones principales. El primero va a ser el filtrado de microorganismos, también nos va a garantizar el calentamiento y la humidificación del aire, del cual hablaremos más adelante. Para recordarles, más o menos entre 10.000 a 20.000 litros de aire al día van a ser los que van a pasar por nuestra cavidad nasal a un volumen que puede estar entre 6 a 8 litros por minuto y puede llegar hasta 60 litros por minuto cuando nos encontramos en una inspiración máxima. Más o menos el 60% de las partículas que miden entre 2 micras y el 80% de partículas que miden entre 3 a 5 micras de diámetro van a estar filtradas en la cavidad nasal por medio de dos partes importantes. Principalmente van a estar mediados por la filtración que generan las vibrisas o las vellosidades que encontramos en el vestíbulo nasal, que es la porción más externa de la cavidad nasal, y la otra puede ser también por la filtración y el atrapamiento de los microorganismos en el moco de la cavidad nasal. Solamente partículas que midan una micra o menores van a pasar a la vía respiratoria inferior, es decir, a los pulmones. Ese es un esquema más que todo para que tengamos en cuenta cómo funciona y cómo es el paso del aire por medio de la cavidad nasal. Vamos a tener un ingreso del flujo de aire, el cual va a ser inicialmente de forma laminar, como lo vemos en esta otra imagen, a una velocidad más o menos entre 2 a 3 metros por segundo, y al ingresar a la cavidad nasal, dado el contacto por las demás estructuras, como los cornetes, el septum y los meatos, va a haber una angulación de 90 grados, a una velocidad también constante de 2 a 3 metros por segundo y dependiendo de las necesidades puede llegar hasta 12 a 18 metros por segundo. Posteriormente, cuando vamos a tener ese paso de aire hacia la vía de la nasofaringe, orofaringe y finalmente a la vía respiratoria inferior, vamos a tener una angulación de 90 grados y un aumento de velocidad que va a ser muy mínima, que puede llegar hasta 3 a 4 metros por segundo. Aquí lo que vemos en esta imagen es cómo cambia la forma de ese flujo de aire, principalmente acá en el ingreso de la cavidad nasal vamos a tener un flujo de forma laminar o rectilíneo, pero dado el contacto que tiene con las estructuras que les mencioné ahorita, vamos a tener un cambio de este flujo de forma turbulenta para aumentar la velocidad y el contacto, y finalmente al paso de la nasofaringe y de la orofaringe vamos a tener también un paso de aire de una forma laminar hacia la parte inferior. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que esta resistencia de la cavidad nasal nos va a ayudar principalmente para aumentar esa cantidad de aire en los alvéolos, es decir, como tenemos una resistencia en la cavidad nasal, va a haber una mayor cantidad de aire atrapado en los alvéolos, generando un aumento y un mejoramiento del intercambio gaseoso. Es importante tener en cuenta, como lo vemos en este diagrama, que la forma en la cual pasa el aire por medio de la cavidad nasal para finalmente salir va a ser más que todo por el meato inferior, como lo vemos en esta imagen.
Otra cosa importante que debemos tener en cuenta, que es muy importante, es el ciclo nasal. El ciclo nasal es un comportamiento que tenemos dentro de la cavidad nasal, como su nombre lo indica, que está mediado principalmente por el sistema nervioso autónomo, es decir, el simpático y el parasimpático. Esto cómo actúa ya les voy a explicar, pero lo importante es tener en cuenta es que este sistema va a tener una alternancia, es decir, una fosa nasal va a estar activa mientras la otra fosa nasal va a estar totalmente inhibida o bloqueada y viceversa. El cambio o la alternancia de esta va a ser más que todo entre 50 minutos a 4 horas, sin embargo en algunos lados podemos encontrar que hay autores que mencionan que puede variar entre 2 a 7 horas. Este ciclo nasal se presenta en el 80% de los adultos y vamos a tener un aumento de las estructuras de la cavidad nasal, principalmente del cornete inferior y el cornete medio, de un aumento de 5 milímetros comparado con el lado contralateral. Este ciclo nasal nos va a dar dos funciones principales, que son principalmente la inmunológica y la mecánica. Este es un artículo publicado el año pasado, en el 2021, en la revista de Clinical Otolaryngology, es una revista de un cuartil Q1, por este médico y físico llamado Ronald Eccles, y lo que hacen en este artículo es principalmente presentarnos un nuevo mecanismo de defensa que está mediado por este ciclo nasal, en el cual hablan acerca de que el aumento de la temperatura en la cavidad nasal va a generar una inhibición o una disminución marcada en la replicación viral. Recordar obviamente que los virus son los principales microorganismos que generan infección de la vía respiratoria superior, y acá en el artículo nos plantean que esa replicación viral se va a dar más que todo en temperaturas inferiores a 32 grados centígrados y en algunos casos puede estar a menos de 30 grados centígrados, y nos plantean principalmente que los virus van a tener una especie de sensibilidad a la temperatura en la cual a temperaturas que no son compatibles con su replicación pues no va a haber un aumento de número de estos virus. El artículo nos muestra este gráfico, entonces en este gráfico lo que vemos son las diferentes temperaturas a lo largo de la cavidad nasal y nos damos cuenta aquí que nos hablan acerca de que el aire inspirado va a estar en una temperatura ambiente, más o menos de 25 grados centígrados, y a lo largo de toda la cavidad nasal vemos cómo cambia la temperatura, que va a ser relativamente constante y puede variar más o menos entre 30.2 grados centígrados a 33.2 grados centígrados. Y finalmente en el paso de la nasofaringe y orofaringe y finalmente la vía respiratoria inferior, vamos a tener un aumento similar a la temperatura corporal de 37 grados centígrados. Entonces en el artículo nos plantean cuáles son los 4 aspectos que determinan la temperatura de la mucosa nasal. Entonces nos hablan, como ya les mencioné, la temperatura corporal central, cómo va a estar la temperatura en cada individuo. Nos hablan acerca del flujo sanguíneo local, es decir, si está mediado por el simpático o el parasimpático. También nos van a hablar acerca de la velocidad de ese flujo de aire, que también va a estar relacionado con el flujo sanguíneo local, y nos hablan también de que a menor aire inspirado o menor cantidad de aire inspirado vamos a tener una mayor temperatura, ya les voy a explicar por qué, y también nos van a hablar acerca de esa temperatura de ese aire que estamos pues inspirando, que depende de esa velocidad. Entonces aquí nos muestran una gráfica en la cual vemos una fosa nasal. Digamos que en este caso podemos mencionar que esta puede ser la derecha si la vemos de una forma superior, y una fosa nasal izquierda, y nos damos cuenta que en esta fosa nasal va a estar mediado principalmente por el sistema nervioso parasimpático, en la cual va a haber una vasodilatación de los capilares, principalmente del cornete inferior y parte del cornete medio, generando un aumento de tamaño cercano a los 5 milímetros que les mencioné y generando una disminución de la capacidad de aire que ingrese en este lado, es decir, yo tengo una mayor obstrucción en esta fosa nasal, pues el aire que va a ingresar va a ser mucho menor. Por ende, vamos a tener un aumento de la temperatura cercana a la temperatura corporal central. Contrario a lo que pasa en la fosa nasal contralateral, en la cual vamos a tener un aumento del sistema nervioso simpático, en la cual vamos a tener una vasoconstricción, una disminución de los capilares, por ende vamos a tener una disminución de tamaño de estos cornetes y va a haber una mayor cantidad de aire que ingresa en esta fosa nasal. Al haber una mayor cantidad de aire, pues vamos a tener una temperatura mucho menor y va a generar un aumento o una predisposición para una replicación viral. Sin embargo, ¿qué vamos a tener acá en cuenta? Que cuando tenemos acá un aumento de la vasodilatación, un aumento de la temperatura, pues vamos a tener una disminución en la capacidad o en el riesgo de que tengamos una replicación viral contrario a este otro lado. Sin embargo, es por eso que es tan importante que se genere una alternancia. Es decir, si tenemos un ciclo que solamente dura de 50 minutos a 4 horas, pues la capacidad de la predisposición que tenga una replicación viral va a ser mucho menor. Adicional,
Otra función que tenemos en la cavidad nasal va a ser del calentamiento del aire y como lo vemos en estas imágenes, en este corte coronal, vemos que dado las estructuras que tenemos acá, el cornete inferior, el cornete medio, en el meato medio, que es esta porción donde les estoy señalando, va a ser el espacio donde más aire va a quedar estancado, más que todo por la tortuosidad de las estructuras, y por ende al haber un aumento de tiempo, que claramente va a ser muy mínimo, pero va a ser mayor al resto de las estructuras, va a haber una mayor capacidad de calentamiento de aire, como lo vemos en esta porción, claramente mediado también por el sistema nervioso autónomo, como lo miramos ahorita. Al igual en esta imagen nos damos cuenta que es la porción donde más vamos a tener una capacidad de calentar el aire, más que todo por la localización y las estructuras que encontramos a su alrededor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también como un mecanismo de defensa va a ser el reflejo del estornudo, que es una respuesta de protección frente a estímulos ya sean nocivos, tóxicos o irritantes. Entonces vamos a tener una diferente pues composición y más que todo diferente respuesta de los pares craneales. Principalmente vamos a tener una respuesta inicial del quinto par craneal del trigémino, el cual mediado principalmente por B1 y por B2 va a generar que existen unas fibras aferentes y eferentes que van a ser estimuladas, principalmente en la mucosa nasal, generando un aumento de secreciones locales. Adicional, también el décimo par craneal, el vago, va a generar un aumento y una elevación del diafragma para activar una inspiración marcada. Y adicional, los nervios intercostales, principalmente mediados por T7 y T11, van a generar una contracción de la caja torácica para generar una exhalación pues, prolongada y efectiva. Todo eso también va a estar acompañado del estímulo del noveno par craneal y del décimo, del vago, como ya mencioné, que nos van a ayudar a elevar ese paladar, generar una contracción del músculo constrictor superior de la faringe para poder generar una maniobra de valsalva y finalmente poder tener una exhalación forzada para poder tener una salida de aire y de microorganismos por la cavidad nasal y por la cavidad oral principalmente. Adicional, en cuanto a la defensa inmunológica, va a estar mediado por dos grupos grandes, principalmente por el tejido linfoide asociado a mucosa, pero también se puede considerar que es un tejido linfoide asociado a mucosa nasal o un NALT, también mediado por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y por las células de Langerhans, que lo que nos van a ayudar principalmente es a generar una adecuada presentación de antígenos para poder generar una activación adecuada de linfocitos T, obviamente mediado principalmente por CD4, por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y generar un aumento principalmente de la interleuquina 1, que va a ser una interleuquina proinflamatoria y de defensa. Adicional, también vamos a tener una función principal de los linfocitos B, en la cual va a haber un aumento de inmunoglobulina, principalmente de la inmunoglobulina tipo A en un 80%, que lo que nos va a ayudar es principalmente es a impedir la adhesión y la entrada de microorganismos a la cavidad nasal. Ahora, para hablar un poquito de histología, vamos a dividir la cavidad nasal en tres partes diferentes. Primero vamos a hablar acerca del epitelio respiratorio que se encontramos acá en la mayor parte de la cavidad nasal, está aquí coloreado de color agua marina. La segunda que vamos a hablar va a ser acerca del epitelio olfatorio que encontramos en la porción superior y finalmente vamos a hablar acerca de la histología del bulbo olfatorio, que es la parte acá más superior, para generar pues una vía adecuada aferente. Entonces, para hablar acerca un poquito de la cavidad nasal, vamos a hablar primero del vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal es la porción más externa de la cavidad nasal, que va a estar constituida por un epitelio escamoso estratificado queratinizante, muy similar al que encontramos en la piel, prácticamente igual, y acá vamos a tener principalmente glándulas sebáceas, sudoríparas, y vamos a tener también las vibrisas, que son las vellosidades que les comenté que encontramos en la porción más externa de la cavidad nasal. Aquí lo vemos en esta imagen, en la cual vemos una coloración con hematocilina y eosina, y vemos acá la queratina en la porción más externa y acá el folículo piloso correspondiente a las vibrisas. Luego vamos a tener un epitelio de transición que tiene una medida más o menos de 1 a 2 milímetros de ancho, y este va a estar acá, como les muestro acá en las imágenes. Sin embargo, este va a tener una característica, y es que a lo largo de que van pasando los años y a lo largo de que vamos a tener un estímulo por sustancias tóxicas, cigarrillo, ácidos o sustancias nocivas, vamos a tener un incremento de este epitelio queratinizado y vamos a también presentar aquí, como les muestro, una hiperplasia de las células caliciformes, las cuales van a ser inservibles y se va a ir dañando el epitelio de la cavidad nasal.
Aquí por último vamos a encontrar ya la cavidad nasal, que es la mayor parte que les había mencionado anteriormente, y es un epitelio ciliado columnar pseudoestratificado y vamos a encontrar tres tipos de células principales y son las más importantes. Vamos a encontrar las cilíndricas ciliadas, que más o menos van a constituir el 80% de las células. Vamos a también tener las células caliciformes, que son las productoras de moco en un 15%, y las células basales o de sostén, que van a constituir más o menos un 5%. En cuanto a las células cilíndricas, son esas que encontramos acá en estas coloraciones y son unas células que van a estar constituidas principalmente por unos cilios en la porción apical o en la porción superior de estas células. Estas células más o menos van a tener una longitud de 1 a 2 micras y son las que van a estar relacionadas con el envejecimiento y con una metaplasia escamosa, como les había mencionado ahorita. Son unas células largas, longitudinales, como su nombre indica, son células con una forma cilíndrica, con un núcleo que en algunos casos puede encontrarse en la porción basal o en algunos casos en la porción central. Y lo importante de estas células cilíndricas es que en la porción apical, como les mencioné, vamos a tener estos cilios. Esto es una imagen de micrografía electrónica en la cual muestra cómo están distribuidos los cilios en estas células. Más o menos cada célula puede tener entre 50 a 200 cilios y estos cilios pueden tener una longitud que varía entre 5 a 7 micras y un diámetro de más o menos entre 2 a 3 micras. Dependiendo de las necesidades del individuo, pueden tener un movimiento de hasta 1000 bits por minuto y lo que ayudan principalmente sus cilios es hacer una movilización adecuada del moco. Aquí lo que vemos es cómo están constituidos estos cilios, esto se conoce como un axonema, y vamos a encontrar una distribución de 9 pares periféricos de microtúbulos, que son estos pares que encontramos, que están, como ya les mencioné, en la periferia, y un par central, y cada microtúbulo va a estar principalmente constituido por alfa y beta tubulina. La alfa-tubulina es esta que encontramos acá, que va a estar constituida por 13 protofilamentos, contrario a la beta-tubulina, que va a estar constituida por 10 protofilamentos. Cada uno de estos microtúbulos va a estar conectado por la anexina, que son las que nos van a generar esas conexiones periféricas, y a su vez van a haber otra proteína que es la más importante que encontramos acá, que es la dineína, que van a haber dos tipos, la interna y la externa. Entonces la que encontramos acá es la externa, como les estoy mostrando acá, y esta proteína más que todo nos va a ayudar a generar un patrón y una frecuencia, nos va a mediar la frecuencia de movimiento de los cilios, y la dineína interna, que son las que encontramos acá, nos va a ayudar más que todo a mediar el patrón de onda de cada cilio. Las otras células que encontramos son las células caliciformes, son las células que van a tener unos gránulos secretores, principalmente de producción de moco, y ese moco principalmente va a ser constituido por mucina, que es una glicoproteína esencial que nos va a dar más que todo viscosidad, elasticidad y protección para la mucosa. Estas células van a tener unas microvellosidades también apicales similares a los cilios y van a tener un ducto único que es donde vamos a tener la salida de esa mucina. Aquí lo que vemos es también una micrografía electrónica en la cual vemos ese ducto único. Aquí unas imágenes que vemos estas células pequeñas adyacentes a las células cilíndricas y vemos aquí que estas sí van a tener una característica y es que el núcleo va a estar más que todo distribuido en la porción basal de estas células. Las otras células que encontramos son las células de la membrana basal, que principalmente son células que van a estar unidas a esta membrana, van a tener diferentes funciones, entre esas más que todo protección para las células caliciformes y células cilíndricas. Van a ser más que todo también, pues van a tener una capacidad de ser progenitoras, más que todo para poder diferenciarse en alguna de estas dos células, dependiendo de las necesidades de la persona, y también van a ayudar como anclaje de las demás células, por eso se encuentran en la porción basal, como les estoy mostrando acá. Una característica importante que tienen estas células es que pueden tener un recambio cada 3 a 4 semanas, y aquí lo que vemos es que la distribución que tienen del núcleo de citoplasma va a ser relativamente similar. Adicional, otra característica de estas células es que vamos a tener unas uniones intercelulares, las cuales van a ser muy estrechas porque van a servir como una barrera de impermeabilidad, principalmente frente a agua, iones o electrolitos y patógenos. Las tres proteínas principales que vamos a encontrar son actina, claudina y ocludina, y van a generar estas uniones estrechas como vemos en esta imagen, en una estudio de inmunofluorescencia en la cual vemos estas uniones estrechas en color rojo y esta proteína conocida como la beta-tubulina 4 en verde, que nos va a ayudar también a estimular estas uniones estrechas, principalmente en la porción lateral, como lo vemos acá.
Adicional, otros compuestos que podemos encontrar en la lámina propia, en la porción más basal de este sistema, son las glándulas serosas, que principalmente nos van a ayudar a hacer una secreción acuosa, más que todo para generar una humedad de ese moco. También vamos a encontrar glándulas seromucosinosas, más que todo para secreción serosa y de mucina, y glándulas intraepiteliales, que son pequeñas células similares a las células caliciformes para producir algo de moco. Adicional, vamos a encontrar también las fibras parasimpáticas y simpáticas y la vascularización. Entonces, para poder entender cómo se genera la movilización de los cilios, tenemos que entender también cómo está constituido esta porción. Entonces, aquí lo que tenemos son células ciliadas cilíndricas y vamos a tener dos capas principales. Vamos a tener primero esta que encontramos de color verde, que se conoce como fase gel o capa mucosa, que es la más externa, va a tener una característica y es que va a ser muy viscosa, va a estar en contacto con la porción más distal de los cilios y va a estar también constituida por mucina, como les mencioné ahorita, y el 97% también está constituido por agua. La segunda fase que tenemos que tener en cuenta es la que se conoce como fase de sol o la capa de líquido periciliar, y como su nombre lo indica, va a estar más que todo rodeando estos cilios. Va a ser también viscosa y acuosa con una baja resistencia y va a estar constituida también por agua y electrolitos, principalmente sodio, potasio, calcio y cloro. Va a tener también algunas sustancias de defensa y va a tener un grosor que puede variar entre 5 a 10 micras. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que vemos es, en la primera imagen, en la porción A, vemos cómo encontramos un equilibrio entre la fase gel y la fase sol, en la cual tenemos un diámetro relativamente similar para poder tener una adecuada movilización del moco. Sin embargo, podemos tener algunas condiciones en las cuales el organismo requiere una mayor reabsorción de agua intracelular, generando una disminución de la fase de sol, y para poder tener pues un equilibrio de estas dos fases, pues va a tener un aumento de grosor de la fase gel. Sin embargo, eso nos va a generar pues un sistema pues, alterado, porque al haber un aumento de esta fase gel va a haber un aumento del peso y los cilios no van a ser capaces de poder tener una adecuada movilización de los cilios, generando un aumento de la secreción pues un aumento del espesor de las secreciones del moco, y hacer también que sea un flujo estático, generando y siendo propenso a infecciones. También podemos tener lo contrario, y es que va a haber una disminución de esa reabsorción de agua, generando un aumento de la fase de sol, siendo mayores los 10 micras que les había mencionado, generando que la porción distal de los cilios no tenga contacto con la fase gel y por ende disminuyendo también la capacidad de hacer una movilización adecuada. Y se traba, espera. Ya. Entonces, para el movimiento ciliar, ¿qué es importante? Para poder tener un adecuado transporte de moco y finalmente tener una eliminación, tenemos que tener un adecuado movimiento de cada cilio. Y vamos a tener dos golpes o dos formas en las cuales se va a movilizar cada cilio. El primero se conoce como golpe de potencia, y es la forma en la cual el cilio va a tener una extensión, o se va a extender hacia la parte posterior para coger impulso prácticamente y generar un aumento hacia la dirección y una movilización hacia la dirección de la secreción del moco, generando que la porción distal de sus cilios toque la fase gel y finalmente ayudar a hacer un barrido adecuado de esas secreciones. El segundo golpe se conoce como el golpe de recuperación, en la cual el cilio va a tener va a tener un doblez más o menos de 90 grados, en la cual el cilio va a volver a tener un movimiento hacia atrás y finalmente le puede dar impulso para poder generar un movimiento adecuado. Este movimiento de cada cilo se conoce como una onda metacronal, y esto quiere decir que, a pesar de que los cilos pueden estar en un diferente momento, ya sea en golpe de potencia o golpe de recuperación, todos van a estar hacia una dirección pues dirigida principalmente para la eliminación del moco. Esta onda metacrónica principalmente se puede dar una frecuencia entre 9 a 15 Hz, y la punta de esos hilos puede movilizar más o menos entre 600 a 1000 micras por segundo, o 50 a 450 milímetros por segundo, o 3 a 25 milímetros por minuto, y dependiendo de las necesidades, como les comenté ahorita, puede variar entre 8 a 20 bits por segundo y puede llegar hasta 1000 bits por minuto, dependiendo de lo que se requiera. La producción diaria de moca puede variar entre 600 a 1800 mililitros al día, y para que podamos tener una onda metacrónica adecuada dependemos de tres factores principales. Lo primero es el oxígeno, o una adecuada oxigenación, en la cual, cuando la encontramos en forma normal, podemos tener hasta un 50% más de efectividad en este movimiento. A su vez, el pH también nos va a ayudar, en la cual, si tenemos un pH de la cavidad nasal y de este epitelio
Entre 7 a 8 va a ser un movimiento óptimo. Sin embargo, si llegamos a presentar un pH ácido menor a 6.5, podemos obtener una disminución de la movilización de estos cilios. Adicional, la temperatura también va a ser un factor muy importante, en la cual si tenemos una temperatura, como les había mencionado anteriormente, de hasta 33 grados centígrados, va a ser una temperatura óptima para que los cilios puedan tener una adecuada movilización. Sin embargo, si tenemos una temperatura menor de 18 grados centígrados o de 40 grados centígrados, vamos a tener una disminución en esta movilidad ciliar, y cuando nos presentamos o cuando estamos al frente de temperaturas extremas, ya sea entre 12 a 17 grados centígrados o mayores a 43 grados centígrados, vamos a tener un freno total de este sistema. Este es un video en tiempo real de cómo se ve la movilización de los hilos. Aquí vemos un microorganismo y vemos la velocidad a la cual se están moviendo estos hilos para finalmente tener un barrido adecuado de moco. Ya para hablar del neuroepitelio olfatorio, principalmente en tener en cuenta cómo está distribuido. Aquí tenemos la cavidad nasal, el neuroepitelio olfatorio va a estar aquí, pues a nivel de la lámina cribosa del etmoides, y finalmente el bulbo olfatorio, ya lo haremos de cada uno. Entonces aquí la mucosa olfativa va a estar principalmente conformada por diferentes células. La primera célula, que es la más importante, son las células olfatorias receptoras, que son esas que encontramos en color verde. Ya vamos a hablar de cada una. Vamos a tener también unas células sustentaculares, que son las que van a estar alrededor y, como su nombre lo indica, nos van a ayudar más que todo al sostén de estas células. Vamos a tener una lámina propia que encontramos en esta porción y las glándulas de Bowman que encontramos acá alrededor de las células olfatorias receptoras. Importante tener en cuenta que todo el epitelio olfatorio más la lámina propia es lo que se va a llamar la mucosa olfativa. Primero, hablando de las neuronas olfatorias, cada persona podemos tener más o menos entre 6 a 30 millones y se consideran que son neuronas de primer orden porque es el primer sitio a donde llega la respuesta aferente para finalmente ser traducida a esta señal. Son neuronas bipolares, es decir, que van a tener una respuesta tanto en esta porción apical, pues en esta porción ya sea apical y en la porción basal, y van a tener unas dendritas principalmente que nos van a ayudar más que todo para tener una extensión al bulbo olfatorio. Y las dendritas en la parte inferior, más que todo van a tener unos cilios que son inmóviles, pero lo más importante es que en esta localización vamos a tener los diferentes receptores de odorantes o de los olores. Estas células, como ya les mencioné, van a estar más que todo protegidas por el moco producido por las glándulas de Bowman. Estas neuronas olfatorias más que todo van a tener su axón, que se van a unir al bulbo olfatorio, y ya en el bulbo olfatorio es donde vamos a encontrar las neuronas de segundo orden para poder seguir su transducción de señal. Lo más importante de estas neuronas es que van a ser las únicas neuronas de todo el sistema que van a tener la capacidad de regeneración. Este espacio más que todo va a tener una medida entre 2 a 5 centímetros cuadrados. Sin embargo, por el paso del tiempo y similar a lo que ya hemos hablado, frente a estímulos nocivos, puede haber una disminución de ese tamaño que está mediado también por la edad y por los cambios metaplásicos similar al sistema pasado. Ya en el bulbo olfatorio vamos a encontrar las neuronas de segundo orden, como les mencioné, y aquí vamos a tener dos células importantes, unas conocidas como células mitrales, que son estas que tenemos acá, y unas células en penacho, y estas más que todo van a tener una dirección ascendente. Las células en penacho más que todo van a tener una extensión hacia el núcleo olfatorio anterior y a la sustancia perforada anterior, y las células mitrales más que todo van a tener una dirección hacia la corteza piriforme, el núcleo cortical anterior, la amígdala y la corteza entorrinal, de las cuales hablaremos más adelante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también son las vías de acceso de los odorantes al epitelio olfatorio, que van a ser dos principales. La primera se conoce como la vía ortonasal y más que todo va a estar mediada por el aire inspirado. Solamente va a ser del 15%, más que todo por el que el aire no va a ser totalmente lineal, sino como ya vimos va a tener un flujo turbulento y no todo va a llegar aquí a la corteza, a la parte olfatoria. Y la otra vía que tenemos se conoce como la vía retronasal, que proviene principalmente del ahoro y de la nasofaringe y se da más que todo cuando estamos haciendo una ingesta de alimentos, cuando en la deglución tenemos un flujo de aire retrógrado y tenemos pues un olor similar a la comida que estamos ingiriendo. En cuanto a los receptores olfatorios, entonces si recuerdan acá en la parte de las dendritas, vamos a tener estos hilos que son inmóviles y es aquí donde vamos a encontrar los receptores olfativos.
Esos receptores olfativos, lo más importante para tener en cuenta es que son receptores conocidos como receptores acoplados a proteína G, que son unos receptores que van a tener 7 dominios transmembrana, como lo vemos acá. Acá en los cilos vamos a tener esta bicapa lipídica, el receptor, y para tener en cuenta principalmente que en los humanos se han encontrado hasta 1000 genes receptores, sin embargo solamente 350 son únicos del humano y han sido estudiados claramente. Esos odorantes o los olores, como encontramos acá, pueden unirse y finalmente estimular los múltiples receptores que encontramos en la vía olfatoria y así poder generar una identificación de miles de olores diferentes. Entonces, ¿cómo funciona acá? Tenemos un ingreso de un odorante que va a estar en contacto con su receptor transmembrana de proteína G y aquí vamos a tener pues la proteína G principalmente, que va a tener 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Sin embargo, la única que va a estar estimulada y la más importante de este sistema es la subunidad alfa. Al estar estimulado por el odorante, esa subunidad alfa va a tener un desprendimiento y va a estimular principalmente a la adenilciclasa, generando una activación de este, y a su vez va a generar que el ATP pueda ser traducido en AMP cíclico, y esto lo que nos va a hacer principalmente es estimular los canales y la apertura de canales dependientes de sodio y de calcio. Al haber esta estimulación de estos canales va a haber una salida de cloro y una entrada principalmente de electrolitos que son positivos, generando una despolarización celular y finalmente generando un potencial de acción desde la neurona receptora olfatoria hasta el bulbo olfatorio. Ya para finalizar les quiero hablar acerca de en qué consistió el Nobel de Medicina. Estos son los dos autores, principalmente conocemos acá a Linda Waugh, que es una médica nacida el 29 de enero de 1947, y su compañero de investigación llamado Richard Axel, pues nacido en 1946, los dos son estadounidenses, y pues recibieron su premio de Nobel de Medicina en el 2004, principalmente por los estudios que hicieron en cuanto a los receptores y los diferentes odorantes en el sistema respiratorio humano, pues basado principalmente en ratas. ¿Qué hicieron ellos? Se plantearon dos preguntas principales. Primero, ¿cómo detectan los mamíferos los diversos químicos u odorantes ambientales diferentes que encontramos en el sistema? ¿Y cómo traducen en nuestro cerebro esos químicos y odorantes? Entonces lo que ellos hicieron principalmente, como les mencioné, hacer un estudio en ratas y nos recuerdan cómo es la vía que tenemos para poder generar una respuesta adecuada. Entonces las neuronas sensoriales olfativas y el epitelio olfatorio van a generar una traducción de señales al bulbo olfatorio, y este, a su vez de las células mitrales y en penacho, van a tener una traducción a la corteza olfativa a 3 sitios principales, aunque son muchos más, pero los más principales son estos 3. Vamos a tener las áreas corticales superiores, que principalmente nos van a ayudar a hacer la discriminación de los olores. También la otra área es las áreas límbicas profundas, más que todo van a tener un efecto a nivel emocional, y en la amígdala y en el hipotálamo también vamos a tener efectos emocionales, pero a su vez efectos de memoria. Ellos nos muestran acá este diagrama en el cual vemos la rata y vemos estos 3 sitios principales de esta vía, principalmente el epitelio olfatorio en esta porción, el bulbo olfatorio y finalmente la corteza olfatoria. Un poquito de historia que nos mencionan ellos es que desde 1965 John Moore, un físico y médico, hizo diferentes estudios de los odorantes que podíamos encontrar y cómo despolarizaban estos diferentes en las neuronas del sistema olfatorio. Encontraron también que las proteínas receptoras de los olores iban a tener una variación de la afinidad dependiendo del odorante y de la concentración que tenían. Sin embargo, no fue un estudio muy profundo. Ya en 1980 el doctor Lancet y el doctor Snyder hicieron también un estudio acerca de cómo los olores inducían la producción de GTP en el adenilciclasa en todos los cilios, de las células de las neuronas olfatorias, y se dieron cuenta que los principales receptores iban a estar constituidos por proteínas C, como ya les mencioné, y lo que hicieron ellos fue medir principalmente las respuestas en estas neuronas. Ya en 1988, en el Departamento de Neurobiología de la Universidad de Harvard, la doctora Buck y el doctor Axel lo que hicieron fue hacer un estudio de los receptores de olores que se expresaban selectivamente en el epitelio olfatorio, y también intentaron buscar cuáles eran los receptores y cuál era su variación en su estructura para poder generar una respuesta adecuada a los odorantes a los cuales fueron estimulados. Finalmente se dieron cuenta y concluyeron también, estuvieron de acuerdo en que estos receptores iban a ser principalmente mediados por proteínas G. Ya en 1989 descubrieron que eran 20 de los receptores principales acoplados a las proteínas G que podían ser estudiados.
Entonces, para poder hacer esta búsqueda de receptores, lo que hicieron acá, bueno, esta es una imagen de, como ya les mencioné, una proteína G con 7 dominios transmembrana, y lo que hicieron fue buscar cuáles eran los receptores relacionados a esta proteína G conocidos y que pudieran servir tanto en ratas y poder finalmente hacer un estudio en humanos. Hicieron una secuencia de ADN para amplificar y posteriormente hicieron una amplificación de las secuencias del ADN complementario de la rata y se pues concluyeron que tenían 64 productos por medio de reacción de cadena polimerasa diferentes por medio de una banda de electroforesis que ya les voy a mostrar. Lo que hicieron principalmente fue cortar ese ADN de cada producto y como conclusión y como resultado se dieron cuenta que encontraron 5 proteínas nuevas asociadas a 10 receptores diferentes, que a pesar de que todos tenían una similitud en que eran receptores acoplados a proteína G, como lo vemos acá, estaban relacionadas, sin embargo eran receptores que eran únicos, es decir, que cada uno podía tener una respuesta a un odorante diferente. Y aquí construyeron que puede haber un término conocido como la variabilidad, en la cual se demostró que la capacidad de estos receptores tenían para interactuar con los diferentes odorantes de diferentes estructuras. Y concluyeron la primera conclusión. La primera fue que esa nueva familia de receptores que habían sido codificados para distintos olores u odorantes expresados y captados por las neuronas diferentes del sistema nervioso iban a estar asociados a proteínas que, como ya se había mencionado anteriormente. Posterior, lo que hicieron fue hacer una secuenciación en genes humanos, más que todo para comparar según lo que ya habían estudiado en ratas, y se dieron cuenta que entre nosotros los humanos tenemos 350 receptores de olores diferentes, comparado con los 1000 que tienen los ratones que ya habían sido estudiados. Se dieron cuenta que estos receptores se encontraban distribuidos a lo largo del todo el genoma, y aquí vemos los diferentes cromosomas y concluyeron lo siguiente: que estos diferentes genes que codificaban para estos receptores se encontraban en 21 cromosomas obviamente diferentes, en 51 locus cromosómicos, es decir, en 51 sitios específicos de cada cromosoma, y que se podían encontrar solos, como lo vemos por ejemplo acá, o que se podían encontrar en grupo, como lo vemos principalmente en el cromosoma 11. Se plantearon otra pregunta también. Entonces dijeron, ¿cómo se organiza la información de los diferentes receptores olfatorios en el epitelio olfatorio? Para poder saber esta organización, lo que hicieron fue marcar los diferentes genes para diferentes receptores olfatorios en el epitelio nasal a nivel cerebral del ratón. Entonces aquí lo que vemos es un corte coronal de parte del cerebro del ratón y aquí en la porción inferior del bulbo olfatorio. Y se dieron cuenta, yo creo que la imagen no es muy clara, pero no sé si alcanzan a ver aquí, se ven diferentes punticos blancos, que es donde generó la marcación de estos genes codificados para los receptores, y se dieron cuenta que habían diferentes y distintas zonas espaciales de estos genes, y que cada gen podía codificar hasta pues 1000 neuronas diferentes activadas. Sin embargo, se dieron cuenta que esta activación se podía generar de forma al azar, o sea, de forma diferente, porque en cada lugar podían tener una activación pues diferente. Aquí lo que vemos es una imagen en la cual nos muestran los diferentes sitios activados del bulbo olfatorio y cómo esas señales fueron traducidas finalmente a la corteza cerebral. Con esto tuvieron otras dos conclusiones. La segunda fue que esas entradas de un tipo de un receptor olfatorio estaba distribuido por todo el epitelio, ya sea nasal o cerebral, y que esas neuronas para un receptor y un odorante deben intercalarse con otras neuronas, porque vemos que fueron diferentes sitios activados, con el receptor de algún otro odorante. Y la tercera conclusión que tuvieron con esto fue que esas entradas de los receptores olfatorios se agregaban en diferentes neuronas y la información que cada neurona transmitía al cerebro provenía de un receptor olfatorio diferente. Posterior, quisieron evaluar cómo la familia de los receptores olfatorios codificaban la información para diferentes odorantes. Entonces lo que hicieron fue hacer una búsqueda de los receptores olfatorios que reconocieran diferentes odorantes, y lo hicieron por medio de un estudio conocido como imágenes de calcio, en la cual vemos aquí diferentes odorantes, C, A, B, D, y diferentes concentraciones, y fueron evaluadas las diferentes neuronas y evaluaron cuál había sido la respuesta según la concentración de cada uno, como lo vemos acá. Expusieron esas neuronas sensoriales a diferentes odorantes, como lo vemos en este lado, aislaron cada neurona sensible a estos receptores, a estos odorantes, y por medio de reacción de cadena polimerasa pudieron determinar cuáles eran los genes que habían sido activados. Adicional, se dieron cuenta que todas estas neuronas tuvieron una respuesta, si haya sido mínima dependiendo de la concentración, a estos diferentes odorantes. Y adicional acá lo que nos damos cuenta es esta gráfica que nos muestra el artículo,
en la cual vemos estos diferentes odorantes en esta porción acá y los diferentes receptores. Y con base en esto concluyeron otras 4 cosas importantes. Primero, que cada receptor que vemos aquí, el receptor 1, 3, 6, 18, 19 y todos los que encontramos acá, podía reconocer múltiples odorantes. Entonces, por ejemplo, como lo vemos acá, el receptor número 19 podía responder a este odorante, también a este y a diferentes otros odorantes. También se dieron cuenta que cada olor o que cada odorante podía ser detectado por más de un receptor olfatorio, como lo vemos aquí, que este odorante podía tener una respuesta en estos 6 receptores olfatorios. Adicional, se dieron cuenta que los diferentes odorantes que tenemos acá eran reconocidos por diferentes combinaciones de receptores, había unos que tenían unas capacidades diferentes a otras o estimulados una concentración diferente, y que también el cambio de la concentración de ese odorante podía cambiar el número de receptores olfatorios activados, es decir, aquí nos muestran más que todo es que dependiendo del tamaño del versículo era la concentración que teníamos, y por ejemplo en este caso, para este odorante, esas dos concentraciones habían sido muy mínimas y requirieron de otro receptor para generar una respuesta adecuada. Con esto también quisieron estudiar acerca y plantearon una hipótesis de si nosotros en el sistema nervioso central podíamos tener un mapa estereotipado de esas entradas de los receptores dependiendo del odorante, y se dieron cuenta que, pues, que cada neurona sensorial olfativa enviaba un axón al glomérulo por medio de las células mitrales como habíamos visto anteriormente, y finalmente haciendo sinapsis al bulbo olfatorio. Entonces lo que hicieron fue hacer una marcación de esos receptores en los glomérulos con el mismo receptor olfatorio en el bulbo, es decir, utilizar el mismo receptor, y lo que se dieron cuenta es que, como vemos en estas imágenes, en 2 individuos diferentes, la localización iba a ser relativamente similar como lo vemos acá o como lo vemos acá con estos 3 diferentes receptores. Entonces concluyeron si era posible que en cada persona tuviéramos una localización en el sistema nervioso central constante y por ende pues un mapa sensorial estereotipado. Y esto más que todo nos ayudó a tener 2 características que van a ser muy importantes. Si nosotros tenemos 2 localizaciones relativamente similares y constantes en diferentes individuos, y vamos a tener que esta sensibilidad va a ser máxima a bajas concentraciones, es decir, si yo ya tengo estimulado este sitio, a baja concentración voy a tener una respuesta relativamente similar o un poco más alta dependiendo de la estimulación previa. Y adicional, esto nos iba a servir es que si tenemos un mapa estereotipado y una localización constante, la estimulación de los recuerdos de olores iba a ser mayor, porque a pesar de que tenemos un recambio de las neuronas, este mapa de los bulbos iba a ser constante y por ende el código neural iba a ser intacto y finalmente nos iba a ayudar más que todo para la memoria de esos olores. Adicional nos hablan acerca del código de olores, entonces aquí lo que ellos nos mostraban es este odorante, 2 ejemplos de 2 odorantes distintos, y en el epitelio olfatorio vemos cuáles eran los receptores que fueron activados con base a este odorante. Por ende, pues después nos mostraron cómo se veía acá en el bulbo olfatorio y vemos que la localización es similar en los odorantes, que tienen un patrón relativamente similar según su composición, y lo llamaron en que podíamos encontrar una similitud en la organización de estos receptores y similitud en la organización de algunos odorantes, dependiendo obviamente de las características composicionales de estos. Ya para terminar, hicieron otra pregunta importante y hablaron acerca de cómo se organizaba la información olfativa en la corteza. Entonces, para poder hacer esto, lo que quisieron fue rastrear genéticamente los circuitos neuronales, pero claramente eran muchos. Entonces, lo que hicieron fue crear unos ratones transgénicos que solamente expresaran esta molécula conocida, pues en sus siglas en inglés como BL o una lectina de cebada, en las neuronas del sistema olfatorio, y a su vez que estas moléculas estuvieran solamente controladas por este gen para poder hacer un rastreo genético mucho más fácil. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de expresar esta molécula en solamente uno de los 1000 genes que teníamos para poder seguir esa vía neuronal adecuadamente. A su vez, hicieron que en esos ratones modificados transgénicamente tuvieran alterado este gen para que solamente se expresara esta molécula y hacer una marcación adecuada. ¿Qué se dieron cuenta? Posterior a esta marcación de esta molécula, que las neuronas marcadas principalmente se ubicaron en unos sitios específicos y similares en otras personas, como ya lo hemos visto anteriormente, pero que el sitio principal iba a ser esta corteza piriforme anterior, que es esta que encontramos acá en amarillo, que como les había dicho es la principal localización de todo el sistema nervioso central, y como lo vemos acá en estos diferentes ratones, se dieron cuenta que la localización iba a ser muy similar en la corteza piriforme, considerando que podíamos tener una simetría entre individuos.
Ya finalmente tuvieron sus últimas dos conclusiones. La cuarta fue que la corteza olfativa tenía un mapa estereotipado, como les mencioné, en la cual íbamos a tener unas ubicaciones específicas relativamente similares o casi idénticas entre individuos en las diferentes áreas cerebrales, y finalmente que esa divergencia de las entradas de los receptores olfatorios nos iban más que todo a ayudar al procesamiento paralelo de las señales olfatorias, siendo la corteza piriforme anterior la principal en todo el sistema nervioso central. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias, doctora Liana. Fue una charla muy interesante. La verdad, estamos muy contentos de que se puedan abrir este tipo de espacios en los que todos podemos abrir, en los que todos podemos aprender, y pues de verdad le agradecemos mucho por tomarse el tiempo para abrir este tipo de eventos. Vamos a dar el espacio a las preguntas. No sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna duda en particular por hacer, lo puede hacer aquí por micrófono o por chat. Nos preguntan en el chat si el reflejo del estornudo es el mismo del nasopulmonar. No, mira, no es lo mismo. Tiene una similitud, pero es importante tener en cuenta que el reflejo nasopulmonar más que todo va a estar relacionado obviamente es una vía aferente del trigémino, pero va a tener una conexión por el vago, más que todo en la región de la médula anterior, del asta anterior de la médula, y este más que todo va a estimular el sistema parasimpático, generando una disminución de la frecuencia cardíaca, y por eso vamos a tener pacientes que puedan tener pues un paro cardiorrespiratorio súbito. Entonces no es la misma vía, tiene una similitud más que todo porque es la vía aferente, pero la conexión que tiene a nivel de la médula es totalmente distinta. Listo, muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo creería que no hay más preguntas. Nuevamente le agradecemos, doctora. Muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Muchas gracias a ustedes, espero que les haya gustado y que haya sido claro, espero. Muchas gracias. Bueno, Gracias. que les vaya muy bien, buena noche.